En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en esta lectura de la palabra de Dios, que nos dé la gracia de la perseverancia, de la constancia. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 6. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahvé? Dijeron: díganos cómo debemos devolverla a su lugar. Estos respondieron: si devuelven el arca de Dios a Israel, no la devuelvan sola, háganle una ofrenda de reparación. De este modo sanarán ustedes y sabrán que se abrió sobre ustedes la mano de Dios. Le preguntaron también: ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos. Pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de las ratas que asolan su país y den gloria al Dios de Israel. A lo mejor así dejará su mano de castigarlos, tanto a ustedes como a sus dioses y a su país, porque son tan testarudos como los egipcios y su faraón. Dios los castigó de tal manera que al final tuvieron que dejarlos partir. Por lo que toca a ustedes, preparen ahora una carreta nueva, tomen 2 vacas que todavía estén dando leche a sus crías y que nunca han sido enyugadas. Enjugarán las vacas a la carreta y dejarán en el establo a sus terneros. Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán en la carreta, y los objetos de oro que ofrecerán en reparación los pondrán en un cofre al lado del arca, y dejarán que se vayan. Miren entonces, si el arca se va a su país en dirección de Bet-Semes, su Dios fue seguramente el que los trajo esta plaga. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que todo esto nos pasó por casualidad. Lo hicieron pues así. Tomaron 2 vacas que todavía daban leche a sus terneros, las enyugaron en la carreta y dejaron a sus crías en el establo. Pusieron el arca de Yahvé en la carreta junto con el cofre que contenía las ratas de oro y las imágenes de tumores. Inmediatamente las vacas se fueron por el camino de Bet-Semes, seguían su camino mugiendo, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron
hasta la frontera con Bet-Semes, y la gente de Bet-Semes estaba cosechando el trigo en la llanura. Al levantar la vista, divisaron el arca, muy contentos salieron a su encuentro. Cuando la carreta llegó al campamento de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran roca. Partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas como sacrificios a Yahvé. Los levitas habían bajado el arca de Yahvé junto con el cofre que está en su lado y que contenía los objetos de oro. Lo pusieron todo sobre la roca. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron ese día a Yahvé holocaustos y sacrificios. Los 5 príncipes de los filisteos fueron testigos de todo eso. El mismo día regresaron a Ecrón. Esta es la lista de los tumores de oro que los filisteos habían ofrecido como reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Askelón, 1 por Gat, 1 por Ecrón. Había tantas ratas de oro cuantas ciudades, contando las ciudades fortificadas de los 5 príncipes y también las aldeas. La gran roca en la que se depositó el arca de Yahvé conserva su recuerdo, todavía está allí en el campo de Josué de Bet-Semes. Los hijos de Jeconías de Bet-Semes no participaron en la fiesta cuando volvieron a ver el arca de Yahvé. Yahvé castigó a 70 de ellos y el pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había corregido duramente. Entonces la gente de Bet-Semes se dijo: ¿quién podrá compadecer ante Yahvé, el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca? Mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim. Los filisteos les decían: han devuelto el arca de Yahvé, bajen y llévensela a su casa. La gente de Kiriat Jearim fue y subió el arca de Yahvé. Lo dejaron en la casa de Abinadab en la colina y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Transcurrido mucho tiempo desde que el arca fue instalada en Kiriat Jearim, cerca de 20, todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes a sus dioses extranjeros y a los astartés. Pongan su corazón en Yahvé y sírvanlo a él, así como los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas desprendieron a los Baales de los astartés para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúnanse todo Israel en Mizpá, allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpá, sacaron agua que derramaron delante de Yahvé y ayunaron todo el día porque reconocían que había pecado contra Yahvé. Y allí en Mizpá Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé, nuestro Dios, por nosotros para que nos salve de la mano de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en holocaustos a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio de los filisteos, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Los israelitas salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos. Los
acosaron hasta más abajo de Bet-car. Samuel oyó entonces una gran piedra y la puso en Mizpah, Yesaná, y la puso en medio de Eben-Ea-Ezer, porque dijo: hasta aquí llegó Yahvé en su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más a su territorio de Israel. La mano de Israel se dejó sentir pesada sobre los filisteos durante toda su vida de Samuel. Israel superó los pueblos que les habían conquistado los filisteos desde Ecrón a Gat. Israel logró que su territorio quedara libre de la mano de los filisteos. Entonces tuvo paz entre Israel y los amorreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira en Betel, Gilgal y Mizpah, y desde allí gobernaba Israel. Luego se volvía a Ramá, donde estaba su casa, y desde allí gobernaba Israel. En Ramá levantó un altar para Yahvé. Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jefe de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abía. Gobernaban desde Beerseba. Pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero y en vez de hacer justicia aceptaron cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron tras la vuelta viejo y le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey y para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustó esto a Samuel, porque dijera: danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel: atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien te rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reines sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a sus dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo nos mandará el rey que los gobernará. Samuel transmitió las palabras a la gente que les había pedido un rey, la palabra de Dios, y les dijo: miren, ¿cómo mandará el rey que reine sobre ustedes? Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de ellos. Los tomarán como jefes de 1000 y jefes de 50. Los tomarán para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomarán a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomarán lo mejor de sus campos, de las viñas y de los olivares de ustedes, y se lo darán a sus servidores. Cobrarán el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a los servidores. Tomarán lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros, y los emplearán en sus trabajos. Les cobrarán el diezmo a sus ganados y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que se eligieron, pero ese día Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron: no importa, queremos un rey, así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, irá frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé.
Yahvé dijo entonces a Samuel: hazle caso a ese pueblo y dales un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: váyanse cada uno a su pueblo. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afiag. Vivía en Gilbea de Benjamín y era un hombre valeroso. Saúl, su hijo, era joven y buen mozo. No podría haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel. Era más alto que todos los demás por una cabeza. Sucedió que se perdieron las burras de Quis, el padre de Saúl, y éste le dijo a su padre Saúl: llévame contigo a uno de los sirvientes y anda a buscar las burras. Fueron a una montaña de Efraín y atravesaron el territorio de Salisa, pero no encontraron nada. Atravesaron luego el territorio de Saalim, pero no encontraron nada allí. Recorrieron el territorio de Benjamín sin hallar nada. Al llegar al territorio de Sub, Saúl dijo a su sirviente: mejor volvamos pues a nuestros padres. Se va a preocupar más por nosotros que por las burras. El sirviente le respondió: en ese pueblo hay un hombre de Dios. Es un hombre muy estimado por todo lo que predice ocurre. Vamos a verlo, a lo mejor nos indique el camino que debemos seguir. Saúl dijo a los muchachos: si vamos a verlo, ¿qué podremos ofrecer a ese hombre? Ya no tenemos pan en nuestros bolsos y no tenemos ningún regalo que ofrecer al hombre de Dios. ¿Qué podremos ofrecerle? El sirviente le respondió: me queda todavía un cuarto de siclo de plata. Se lo daré a ese hombre de Dios para que indique el camino. Saúl dijo a su sirviente: tienes razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. Samuel, en el camino que subía al pueblo, se encontraron con algunas jóvenes que iban a buscar agua. Le preguntaron: ¿está allí el vidente? Porque antes se decía en Israel: vamos donde el vidente para decir que iban a consultar a Dios. Porque no se hablaba de profetas como ahora, sino de videntes. Ellas respondieron: sí, está allí. Acaba de llegar a la ciudad porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario. Apenas llegue a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo antes de que suba al santuario para la comida. Porque el pueblo no comerá hasta antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad y apenas se encontraron con Samuel, que salía para el santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había dicho una revelación a Samuel: mañana a esta hora te enviaré a un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo: ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al santuario alto. Ustedes comerán ahora conmigo y mañana te diré todo lo que te preocupa. Luego dejaré que te vayas. Sobre todo no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya se hallaron. Pero, ¿para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿No será para ti y la casa de tu padre?
Saúl respondió: yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Y en la tribu de Benjamín mi familia es además la más pequeña. ¿Por qué me hablas así? Samuel hizo pasar a Saúl y a su sirviente al salón donde habían unos 30 invitados y les dio el primer puesto. Luego Samuel dijo al cocinero: la parte que te pasé para que la pusieras aparte, sírvela ahora. El cocinero sacó entonces la paleta y todo lo que lo rodeaba, la puso delante de Saúl. Samuel dijo: ante ti tienes la parte que se puso aparte, cómela. Y ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del santuario de la ciudad, prepararon a Saúl una cama en la terraza y se acostó allí. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y le dijo: levántate, porque voy a indicar el camino. Saúl se levantó y ambos salieron. Cuando se acercaban a la salida de Israel, Samuel dijo a Saúl: dile a tu sirviente que se adelante un poco pero tú quédate aquí, que te comunicaré la palabra de Dios. Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo: Yahvé te ha consagrado como jefe del pueblo de Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé y tú lo librarás de la mano de sus enemigos. ¿Quieres estar seguro de que Yahvé te consagró como jefe de su heredad? Esta será la prueba. Hoy mismo, después de que hayas dejado, hallarás a 2 hombres en celda cerca de Zumba de Raquel, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: encontraron las burras que saliste a buscar. Tu padre y ya no está preocupado ahora por las burras, sino por ustedes. Y se preguntan: ¿dónde están? Seguirá tu camino y llegarás a la encima del Tabor. Allí encontrarás a 3 hombres que van al santuario de Dios en Betel. Uno llevaba 3 cabritos, otro 3 panes redondos y el último un cuero de vino. Te saludarán y darán 2 panes, los que tú aceptarás. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay un comisario filisteo. En cuanto entres al pueblo, te cruzarás con un grupo de profetas que bajan del santuario, alto como arpas, tamboriles, flautas y cítaras en actitud profética. Entonces te tomarán el espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre. Cuando se cumplan estas señales, tú harás lo que mejor te parezca, porque Yahvé tu Dios está contigo. Tú llegarás primero que yo a Gilgal y allí me encontraré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Me esperarás allí 7 días y después te daré a conocer todo lo que tienes que hacer. Apenas Saúl volvió la espada, alejándose de Samuel, Dios le encambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas las señales que al llegar a Gilgal, Saúl y sus sirvientes se encontraron en el grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso a profetizar en medio de ellos. Al ver lo que profetizaba junto con los profetas, todos los que lo conocían de antes se decían unos a otros: ¿qué pasó al hijo de Quis? Así que Saúl entró
a los profetas. Así que Saúl entró a los profetas. Uno de ellos respondió: esa gente cuya padre es un don nadie. Y así fue como surgió este refrán: Saúl entró a los profetas. Después que terminó de profetizar, regresó a su casa. Su tío le preguntó a él y a sus sirvientes: ¿dónde anduviste? Respondieron: hicimos un recorrido buscando las burras, pero como no las hallamos, fuimos a ver en Samaria. Su tío le dijo: cuéntame lo que le ha dicho Samuel. Saúl respondió a su tío: únicamente nos dijo que había encontrado las burras. No le conversó de lo que Samuel le había dicho respecto a la realeza. Samuel convocó al pueblo junto a Yahvé en Mizpá. Dijo a los israelitas: esto dice el Señor, esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Yo saqué a los israelitas. Yo libré de las manos de los egipcios y de la mano de todos los reyes que las oprimían. Pero ahora ustedes están hastiados de su Dios que los salvó de todas las desgracias y de todas las aflicciones. Le dijeron: basta, danos un rey. Pues bien, preséntate ahora ante Yahvé por tribu y por familia. Samuel ordenó que se acercaran las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Ordenó que se acercaran las diferentes familias de la tribu de Benjamín, y su suerte cayó en la familia de Metrí. Pidió que se acercaran los hombres de la familia de Matrí, y fue elegido en suerte Saúl, hijo de Quis. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Hicieron entonces esta pregunta: ¿vino para acá Saúl? Yahvé contestó: está escondido entre la carga. Corriendo allá y lo trajeron para que se presentara al pueblo. Con su cabeza los sobrepasaba a todos. Samuel dijo al pueblo: miren al elegido de Yahvé. No hay quien se le compare en todo. Pueblo. Y todos exclamaron gritando: ¡viva el rey! Samuel dijo al pueblo cuáles eran los derechos del rey y los escribió en un libro que guardó delante de Yahvé. Luego despidió al pueblo y cada cual se fue a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gilgal con algunos hombres valientes a los que Dios le había tocado el corazón. Pero no hubo gente malvada que dijo: ¿qué nos va a librar ese? Lo despreciaron y no le ofrecieron ningún holocausto. Poco más de un mes después, Nahás, el amonita, amenazó a Yabés de Galaad. Toda la gente de Yabés dijo a Nahás: haz un trato con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, respondió: haré la paz con ustedes con esta condición: les sacaré a todos los ojos derechos, para que así queden humillados todo Israel. Los ancianos de Yahvé le dijeron: danos una tregua de 7 días para que mandemos mensajeros al territorio de Israel, y si nadie viene en ayuda, nos rendiremos a ti. Llegaron los mensajeros de Gilgal de Saúl y le contaron todo el problema al pueblo. Todos lanzaron lamentaciones y se pusieron a llorar. Pues bien, en ese momento Saúl regresaba del campo arriando sus bueyes. Preguntó: ¿por qué están llorando así el pueblo? Le respondió: las palabras de la gente de Yabés. Al oír Saúl esas palabras, se apoderó de él el Espíritu de Dios y se puso furioso. Tomó el par de bueyes, los despedazó y distribuyó
los pedazos por todo el territorio de Israel por intermedio de los mensajeros de Yahvés. Estos tenían el cargo de decir a que no marche tras Saúl y tras Samuel, haré con sus bueyes lo que hice con este. Entonces se apoderó de todo el pueblo el temor, y todos marcharon como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek, que los israelitas eran 300 y los hombres de Judá 300. Entonces despidieron a los mensajeros en esta respuesta: digan esto a la gente de Yabes Galad: mañana, cuando comience el sol a calentar, recibirán ayuda, y los de Yabes llenos de alegría en esta noticia dijeron a Nahash: mañana nos rendiremos a ti, y ustedes podrán hacer con nosotros lo que le parezca. A la mañana siguiente Saúl distribuyó a la gente en 3 grupos. Invitaron el campamento de los amonitas ante el amanecer y lucharon con ellos hasta lo más caluroso del día. Los que no murieron se dispersaron y no quedaron ni 2 de ellos. El pueblo dijo entonces a Samuel: ¿quiénes fueron los que se atrevieron a decir Saúl no reinará sobre nosotros? Entréganos a esos hombres para que les demos muerte. Por eso Samuel respondió: hoy no morirá nadie, porque hoy es un día en que Yahvé salvó a Israel. Mañana, añadió, vengan y reunámonos en Gilgal, vamos a inaugurar la realeza. Todo el pueblo se reunió en Gilgal y allí fue proclamado Saúl rey ante Yahvé. Ofrecieron a Yahvé sacrificio de comunión y fue un día de gran fiesta para Saúl y para todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 11 del primer libro de Samuel. Mañana continuamos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.